Hola, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? Bien, ¿me oyes ¿Bien? bien? Sí, te oigo perfecto. ¿Tú? Sí, también. Genial. ¿Qué tal, Lara? Lara Aguilera, eres médico especialista en el aparato digestivo del Hospital de la Ujú. Vallebrón. O sea, Sí. eres a quien dirigimos, una de las personas a las que dirigimos el aplauso de las 8. O sea que muchas gracias empiezo ya dándote las gracias por todo el esfuerzo, a ti y a todos tus compañeros, por todo el esfuerzo que estáis haciendo estos días. Muchas Eh, gracias. ¿cómo estás? ¿Cómo lo Bueno, estás han, viviendo? han sido semanas muy intensas. La verdad que desde que empezó todo, el hospital ha cambiado completamente, todo el mundo tuvo que cambiar el chip, especialidades como la mía, ¿no? Que no tienen nada que ver con enfermedades pulmonares, pues nos tuvimos que poner a trabajar en ello. Y bueno, Mm. ah, nos sentimos pues agradecidos con esos aplausos, pero bueno, a la vez todo el mundo no está haciendo esfuerzos para ello y nada, Mm. poco a poco va mejorando la cosa, eso es lo que vemos. Es lo que veis, ¿no? Porque claro, ha pasado más de un mes, no sé Ujú. cuántas semanas llevamos ya, 7, 8 semanas. Supongo Sí. que ahora sí que lo vivís un poco más, como mínimo más habituado, ¿no? No sé cómo lo estáis viviendo en el hospital. ¿Han bajado el número de casos? Sí, en las últimas semanas sí que se ha notado. Bueno, yo llevo como 4 semanas en planta de coronavirus con mis compañeros y sí que hemos ido viendo que va bajando el número de ingresos. Tanto en planta, que llegamos a tener más de 600 en el Vallebrón con el pabellón que teníamos, que ahora estamos en 150, 180 pacientes en planta. Wow. Sí, ha bajado mucho. Y también en la UCI, donde creo que tuvieron hasta más de 170 pacientes en UCI y ahora estaban en torno a 80. O sea que se nota mucho que ha mejorado. Y además eso nos permite pues, empezar a ingresar pacientes de otras cosas y empezar a operar y mover otras enfermedades, ¿no? Claro, y recuperar un poco la normalidad, porque claro, cuando pasó todo a principios de marzo, es lo que tú cuentas, ¿no? Todo se desestructuró y tuvisteis que volver a reconstruiros, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Un poco de caos, imagino, ¿no? Sí, de hecho, bueno, a mí me pilló de vacaciones en Marruecos y me acuerdo que me llamó mi jefa y me dijo que había varias adjuntas y contagiadas y que necesitaban personal y de hecho nos tuvimos que volver antes y cuando llegamos allí ya el edificio general se iban llenando plantas enteras de pacientes con coronavirus y todos los Ujú, otros pacientes se tenían que trasladar pues el hospital de la maternal que está al lado, hospital de ujú, traumatología. Luego las consultas externas se pararon, empezamos a ujú. hacer las telefónicas, luego analíticas, operaciones pendientes, se paró de golpe. Y nada, y es lo que te comentaba, la mayoría del Ujú, servicio, en mi caso de digestivo, nos tuvimos que poner a trabajar con pacientes con coronavirus. O sea que ujú. ha cambiado bastante. Abandonar vuestras especialidades de momento, bueno, y que ahora ya podéis empezar a retomar, ¿no? Eso es, a mí me acaban de decir que ahora ya la semana que viene ya dejo de estar en la planta con ellos y es eso, empezar con nuestros pacientes. Ujú. ¿Y tú has estado bien? O sea, no te has contagiado, o sea, supongo que algunos de tus compañeros no ha sido el caso, ¿no? Sí, la verdad que concreto en mi servicio sí que ha habido bastantes contagios, tanto Ujú, médicos como enfermeras y auxiliares. Yo no, aunque he estado tanto en planta de digestivo que no era con pacientes con coronavirus, pero ahí ha habido también contagios, como en planta de coronavirus. Y además ahora próximamente, en las próximas semanas, nos empezarán a hacer las serologías, las famosas serologías que salen en la tele, y veremos si algunos de nosotros hemos sido asintomáticos y si hemos pasado la enfermedad. De momento no lo sabemos. vaya. Ojalá, la verdad. Porque tú crees que los medios han explicado bien lo que pasaba, lo que es el coronavirus, las precauciones que hay que tomar. ¿Se ha Yo, explicado bien en general? yo creo que los medios han tenido un papel muy importante, porque cuando uno se tiene que encerrar en casa y la única conexión con el exterior son los medios, yo creo que en general sí que han actuado con prudencia y explicando las cosas bien. Es verdad que yo creo que sí que hay que tener cuidado, quizás con no los medios habituales, pero sí que las noticias, ¿no? A veces por WhatsApp, en Facebook envían mensajes que ni siquiera sabemos las fuentes que son o hacen, ¿no? Audios de supuestas
médicos, investigadores, y en eso sí que creo que ha habido bastante desinformación. Pero yo creo que los medios de comunicación en general lo han hecho bien, bajo mi punto de vista, sí. Ujú. Y ahora que empieza el desconfinamiento, Ujú. ¿qué tenemos que hacer? Es importante respetar las medidas que nos dicen, llevar mascarilla, llevar guantes. ¿Cómo tenemos que salir a la calle? Bueno, yo creo que tenemos siempre que no olvidar, ¿no? En estas semanas nos tienen que haber servido para recordar las medidas que tenemos que hacer y sobre todo la prudencia. O sea, la Ujú, distancia, ya las cosas van a cambiar para el futuro. O sea, tenemos que ser prudentes con la distancia de seguridad, eso que se dice, sí. Las mascarillas, aunque no son obligatorias, sí que son recomendables. Yo creo que al final no son obligatorias porque no pueden garantizar que todos tengamos una mascarilla y en general pues las mascarillas se tienen que ir cambiando y es muy difícil que podamos acceder a ellas. Pero si nosotros, las personas que las tengan, pues sí, lo recomendable es que las utilicemos. Quizá tanto ujú, lo de los guantes, bueno, yo lo veo sobre todo lo de más que guantes, pues sí, los tenemos bien, pero si no, lavarnos las manos, la costumbre de llegar a casa antes de tocar nada más, lavarnos las manos con agua y jabón y si tenemos en la calle que tocar otras cosas o visitar a otros familiares, utilizar el gel, los geles alcohólicos. En ujú. eso yo creo que es lo más importante. ¿Y tú crees que habrá miedo? ¿Que, que el miedo nos paralizará de hacer Yo creo, ciertas cosas o tú crees que no? yo creo que no, la verdad que la gente tampoco creo que haya tenido mucho, bueno, sí, la sensación de miedo, ¿no? Pero enseguida todos nos adaptamos al miedo, ¿no? A las situaciones. O sea, parecía que aquí se iba a Mm, acabar el mundo y luego todos nos adaptamos, tanto estando mm, encerrados como en el hospital. Entonces, no creo. Sí que nos tenemos que estar, ¿no? Más atentos. Quizás al principio de todas las primeras semanas seremos más prudentes y a lo mejor no acabamos haciendo las típicas cosas de era compartir platos o compartir una bebida, pero nos adaptaremos y en general no creo que haya miedo. Porque tú Prudencia. es algo que has percibido estos días en el hospital, estas semanas. ¿Percibías miedo? ¿Es un miedo extra del que ya existe en los hospitales? Bueno, miedo, mucha preocupación, sí. Entre los Mm, compañeros, más que nada preocupación, porque muchos tenían familiares con los que vivían. También miedo a los pacientes, ¿no? Sobre todo he visto mucho que los pacientes ya de base tú ingresas y estás asustado, ¿no? Lo habitual, pero claro, si están bombardeándote a información de que el coronavirus es peligroso, pues ingresas y tienes mucho miedo. Y además está el factor de que no puedas estar con tu familia, ¿no? Eso es muy importante. Y yo creo que sí, que ha habido preocupación, en algunos casos miedo entre los compañeros, porque no sabíamos cuánto nos podíamos, ¿no? El riesgo que asumíamos y cuántos nos íbamos a contagiar. Y también, pues sí, los pacientes. ujú. Y cuando llegamos a casa de estar en la calle, que hay mucha gente que se quita toda la ropa, esto hay que hacerlo. Yo, Ponerla a a lavar, mí, cambiarse. Esto lo haces tú. yo Bueno, cuando, tú o sea, eres yo creo diferente. bueno, diferente, pero al final sí que hay algunas cosas que coinciden, ¿no? Con el resto de la gente. Yo cuando llego a casa, sí, yo cojo la ropa, que antes no tenía costumbre, y la meto directamente en la lavadora. Ujú, Llego quizás en mi caso, ¿no? Más con más razón, pero me ducho directamente antes de tocar nada más y desinfecto el móvil. Eso con el gel sí. alcohólico. Sí, lo desinfecto. Ujú, Es como algo que tengo muy presente porque aunque no quieras, en el trabajo lo tocas y también la gente que va por la calle, pues yo creo que es algo que ujú, tocamos, vamos a comprar, miramos el móvil y luego llegamos a casa. Y eso son las cosas que más hago. También dejar los zapatos apartados, ¿no? Nada más llegar, eso sí que lo hago. Sobre todo salir, sí, sí que lo ujú. recomiendo. O sea, es recomendable, ¿no? Seguir esas instrucciones que nos están diciendo. O sea, salir a la mascarilla. Lo recuerdo porque para mí también me servirá, ¿no? Es salir a la calle, intentar llevar la mascarilla, no hace falta llevar guantes, pero intentar no tocar nada. Y al llegar a casa, lavarnos las manos Sí, y muy lavarnos importante. todos, ¿no? Importantísimo. Quizás lo de la ducha para mí es más, ¿no? Porque vengo de trabajar, la Ujú, gente en general, pues es sobre todo lavarse las manos
y tener en cuenta esos objetos que habitualmente tocas, ¿no? Y pueden estar contaminados y desinfectarlos. Porque el virus que decían que con el calor se iría y tal, ¿qué? Pues ¿Esto que no decían? queda, a ver, yo no soy especialista, ¿eh? En el coronavirus, no queda claro. Se decía que, en diferentes pruebas que se hicieron, ¿no? Se extendía el virus en diferentes superficies y con el calor parecía que tendía a morir, ¿no? A desaparecer con más rapidez. Pero aún no queda claro si esto se cree que sí, que con la llegada del verano pueden disminuir los contagios, pero lo tendremos que ver. Bueno, y a ver, y en caso que hubiera rebrote, ¿tú crees que ahora ya estamos más preparados? ¿O crees que aún la sanidad debe tener más importancia? A ver, más preparados seguro, porque es que nos pilló que esto no lo habíamos vivido, vamos, ahora ya sabemos lo que es una pandemia, sabemos cómo se tendría que organizar el hospital, tenemos en mente todas las cosas que se pueden hacer, la gente también está más formada y luego también tenemos materiales, ¿no? Materiales de la UCI, el material de protección y también la población está ya concienciada. Si en algún momento se olvida Ujú, esto, ¿no? Perdemos la memoria de cómo era esto, al menos lo recordaremos y sí, claramente estamos más preparados. ujú. Claro, vosotros ahora lleváis medidas de precaución extras, ¿no? Lleváis los equipos de protección, los EPIs, que Sí, resultan un tanto incómodos, ¿no? Me han mucho, comentado de llevar. mucho. Nosotros en la planta de coronavirus, al menos en la zona donde yo he estado, eh, solo te pones los EPIs cuando vas a visitar al paciente. Entonces Ujú, es muy molesto, es un traje que pesa, luego está en el tema de las gafas, que se te empañan, ¿no? Llevas dos gafas y entonces ya se te empaña todo, la mascarilla, que es agobiante, y la verdad que eso a la hora de hablar con el paciente, aparte de crearte una barrera para él también, ¿no? De casi no te ve, pues es muy molesto y te coge agobio. ujú. Decían a las compañeras de la UCI que sí, que ellas que lo tienen que llevar mucho más, muchas más horas, pues es mucho más agobiante. Nosotros visitamos al paciente, nos lo ponemos y luego ya nos lo quitamos y trabajamos en otra sala y ahí podemos pues escribir, cambiar el tratamiento y hacer todo lo demás. Ujú. Y Lara, a nivel humano, ¿te ha sorprendido estos días el comportamiento de la gente, de los compañeros especialmente? En positivo, quiero Mm. decir. La verdad que yo sí, que yo me llevo, vamos, estoy muy contenta con la experiencia porque al final, por ejemplo, en el sentido de los servicios, ¿no? En cada hospital es un hospital enorme y cada servicio va un poco a su bola y en este caso nos hemos unido todos y hemos hecho una piña, la verdad. Y tanto Ujú, como médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, todos estábamos muy unidos y se ha visto mucho la solidaridad entre compañeros. O ujú. sea, la verdad, sí, me ha sorprendido y para bien. Claro, eso es supongo que lo más bonito, ¿no? Con lo que te quedas. Y después a nivel organizativo, ha sabido responder, ¿no? La dirección del hospital, supongo. Yo También. creo que eso ha ayudado mucho y es verdad que, claro, como era todo tan variable, cada día o cada 2 días enviaban un protocolo diferente porque iba variando, porque es que las necesidades eran diferentes y había más pacientes cada vez más y iban habiendo cambios y constantemente tenías que estar atenta a los cambios que había. Pero sí, yo creo que la organización ha sido buena. Eh, la perfección no se puede, vamos, no ha Ujú, sido porque en ningún sitio se podía estar perfecto, pero sí que la respuesta ha sido buena. ujú. Y hay mucha gente que decían que no acudía al hospital con otras enfermedades también por miedo, ¿no? Ahora ya podrían empezar a acudir con normalidad, ¿no? Porque. Bueno, sí, claro, y es que aunque al principio de todo, aunque hubiese caos y hubiese muchos enfermos con coronavirus, si el paciente se encontraba mal y tenía una urgencia como para ir ¿no? acudir al hospital, lo tenía que haber hecho y lo tiene que hacer. Y ahora también lo tiene que haber hecho. En nuestro Ujú, caso, sí, por ejemplo, en mi especialidad, que vemos pacientes con hemorragia digestiva, sí que hemos visto muchos pacientes que venían con días que llevaban sangrando y muy anémicos y más graves de lo normal. Y también nos comentaban los compañeros de cardiología que veían
pues infartos mucho más avanzados y pacientes también con ictus que venían ya con horas de síntomas y eso pues empeoraba el pronóstico. Entonces sí, rotundamente tienen que venir al hospital si se encuentran mal, eso sí. Ujú, ujú, Hay una zona especial para también pacientes que no hay sospecha de coronavirus. El riesgo, ujú. hay riesgo y hay riesgo, pero estamos intentándolo minimizar. Bueno, y más ahora, ¿no? Que como dices, los números han bajado y la situación parece que, bueno, está ya más controlada, si no, se empezaría este desconfinamiento, ¿no? Que por cierto, ¿te parecen bien las pautas que han marcado, que sea así de manera escalonada la salida a la calle? Yo la veo bien, veo que es una desescalada, sobre todo me gusta el hecho de que sea muy variable, es decir, sean 2 semanas y Ujú, valorando esas 2 semanas, si la evolución es buena, se sube, ¿no? Se avanza a la siguiente fase. Yo creo que eso es muy importante porque como no sabemos estas medidas cómo van a afectar, porque es algo totalmente nuevo, ¿no? Tenemos pues la información de otros países, pero no sabemos cómo nos va a afectar a nosotros, es muy importante que veamos cada fase y cómo nos afecta. Y esas 2 semanas ujú, nos dan ese margen. Y también ujú. me parece prudente que sea en diferentes provincias, ¿no? Porque es verdad que íbamos escuchando que, por ejemplo, había islas de Canarias que prácticamente no había contagios y me Ujú. imagino que ellos estarían mucho más frustrados, ¿no? De decir, no Sí. somos todos iguales y tenemos que tomar medidas diferentes. Sí, me parece Ujú. bien. Oye, Lara, ¿qué es lo que te atrajo a ti de la medicina? ¿Por qué decidiste ser médico? Pues bueno, yo no era la típica persona que desde pequeña quería ser médico. Fue ya más en el instituto y me gustaba la parte de investigación, saber el saber el porqué de las cosas y además esa combinación con el trato con el paciente, ¿no? Con la persona, poder hablar con ella y además ayudarla con la parte científica. Eso es lo que más me gustó. Ujú. ¿Y la experiencia hasta el momento? ¿Cuántos años llevas ejerciendo la medicina? ¿Cuánto llevo? Pues llevo 7 años, Siete 4 de años. especialidad de residente y 3 de adjunta, que ya es cuando ha pasado ya eres especialista. ¿Y la Pues la experiencia experiencia es, cumple o supera sí, las expectativas? bueno, a ver, yo estoy muy contenta, o sea, no cambiaría nada y la especialidad que elegí es la que más me gusta y eso no, vamos, no he dudado nunca. Sí que hay cosas que cuando empezabas, ¿no? La carrera no lo sabías. La medicina implica un esfuerzo y un estudio durante toda tu vida de irte renovando, leer artículos, las cosas van cambiando, ¿no? Sale un estudio y cambian los protocolos y eso implica que tú llegas a casa y no es que puedas desconectar completamente, sino que hay días que tú tienes que dedicarte a tu trabajo y eso sí que es sacrificado. Y luego también, pues, la parte de la presión asistencial, que cada vez es mayor, y pues tienes que echarle horas extra al hospital, y eso, bueno, Ujú, pues va con ujú, el trabajo. Y también ujú. la parte de la responsabilidad. Tampoco lo piensas mucho cuando estás estudiando o en el instituto, pues la responsabilidad que implica, pues tratas con personas y a veces las decisiones que tomas, pues la mayoría de las veces son las adecuadas, pero otras veces las cosas no salen como tú habías previsto. Y eso sí que hay que saber gestionarlo. Claro, es Y que la vida de es, las personas está en tus manos, ¿no? Muchas veces. sí, Y hay veces que entonces son esa, cosas más leves, pero cuando son graves y decisiones difíciles de tomar, supongo que eso es complicado, ¿no? sí, bueno, sobre todo en las decisiones que son, por ejemplo, en las guardias, ¿no? Que son cuando vienen las urgencias y pues tú piensas, ¿no? Ve, yo creo que lo mejor es esto, ponle esta medicación, tal. Bueno, luego siempre haces balance y piensas, ¿he hecho bien, no he hecho bien? ¿Cómo ha ido este paciente? Lo miras, va bien. Y eso es Ujú, una cosa que lo vas llevando en la mochila y bueno, pues se tiene que ir ujú, gestionando. ujú, ujú. Y bueno, como decías, eres especialista en aparato digestivo, ¿no? ¿Por, Ujú. por, por qué en aparato digestivo? ¿Por qué esta Pues especialidad? bueno, la decidí, bueno, tuve claro que quería esa especialidad cuando estudiaba en la carrera y Ujú, estaba rotando en el Hospital Clínica, allí en la planta de patología que lleva las enfermedades del hígado, que es una subespecialidad de aparato digestivo y me gustó mucho. Y la verdad que la elegí por varias razones. La especialidad es muy amplia y abarca desde el esófago, ¿no? Las enfermedades del esófago, estómago, todo el intestino
hígado, vía biliar, páncreas, esa es una especialidad muy amplia. Te puedes subespecializar en muchas cosas y además es una especialidad que tiene técnicas sobre todo la endoscopia. La endoscopia que es, ¿no?, meter tubos en la boca, por el colon y a través de ahí diagnosticar y tratar. Y eso te da mucho manejo y además tiene la parte, ¿no?, teórica y la parte práctica. Y eso es lo que más me atrajo. ¿Y tú te has subespecializado en algo? Bueno, desde hace 3 años llevo la consulta de alto riesgo de cáncer de colon del Vallebrón. Entonces, principalmente, bueno, participo en el cribado poblacional del cáncer de colon y además veo pacientes que tienen síndromes que predisponen a desarrollar cáncer de colon. Entonces, hacemos seguimiento a estos pacientes, realizamos seguimiento con colonoscopias, intentando adelantarnos a la aparición del cáncer de colon y diagnosticando y tratando las lesiones preneoplásicas, que son los pólipos, que son las lesiones que vienen antes del cáncer de colon. Y también es lo que comentaba, desde el 2016 el Vallebrón participa en el cribado poblacional de cáncer de colon, que bueno, mucha gente lo habrá recibido, pues todas las personas entre 50 y 69 años reciben una carta en su casa donde les invitan a participar en el cribado. Entonces, ellos tienen que ir a la farmacia, recoger un kit donde ponen unas muestras de heces suyas y estas muestras detectan sangre oculta en heces, sangre que no se ve a simple vista. Y eso es un detector de pólipos, que como te comentaba, la lesión premaligna, o de cáncer de colon. Y de esa forma pues disminuye la incidencia de cáncer de colon y también la mortalidad. ¿Y desde cuándo estáis haciendo en Barcelona Sí. Barcelona algunos hospitales llevan 10 años haciéndolo, pero fue por hospitales y, por ejemplo, el Vallebrón empezó en el 2016. Claro, y esto ayuda totalmente. Supongo que tenéis cifras, ¿no? Estudios que habéis ayudado a prevenir muchos casos, ¿no? O a Sí, hacer que la gravedad del cáncer claro. aumente. El cáncer de colon aún ahí tiene una mortalidad que tenemos que ir mejorando, pero si se detectan fases precoces, que es donde ayuda más el cribado poblacional, fases precoces donde los pacientes no tienen síntomas, pues tiene unas tasas de curación de más del 90%. Entonces, diagnosticarlos en esas fases es crucial. Y hacerlo en esa población en concreto, de 50 a 69 años, pues es la población donde más riesgo tienen y por eso se hacen en ellos. Porque para curarlo es necesario cirugía sí, siempre, ¿o No. no? Claro, depende de la fase, ¿no? Entonces, hay cánceres de colon que están en una fase donde se pueden tratar y curar con un tratamiento endoscópico, es decir, te hacen una colonoscopia, ven una lesión y esa puede ser resecable y curada. Y eso es muy importante. Luego hay otras fases donde es imprescindible la cirugía. Y luego hay otras también donde en estadios más avanzados, donde la quimioterapia o tratamientos sistémicos como la inmunoterapia de los oncólogos médicos y también la radioterapia, pues son básicas para la curación. ¿Y qué podemos hacer para prevenirlo o para detectarlo en las primeras etapas? Bueno, hay varias cosas. En el cáncer de colon es primordial el estilo de vida. De hecho, se dice que el 40% de los cánceres de colon se podrían prevenir si mejorásemos nuestro estilo de vida. En eso se abarca el hecho de la dieta, es muy importante en el cáncer de colon. Una dieta baja en grasas, rica en fibra. La dieta mediterránea al final, pero bueno, rica en lácteos y consumir carne roja 1 o 2 veces por semana, pero no más. Esos son los factores de la dieta que se han asociado más. Y luego después está el tema del sobrepeso, que tiene mucha importancia también ahí, y el ejercicio físico. Además de pues también el tabaco que se ha asociado y el consumo de alcohol. Esas son las cosas que nosotros podemos hacer. Luego hay otros factores, como son los antecedentes familiares, la predisposición de cada uno, que eso no lo podemos modificar. Y luego también está en nuestras manos, pues si somos personas de entre 50 y 69 años
o conocemos, ¿no?, personas que están en esas edades, pues invitarlos a que participen, porque aunque parezca mentira, lo del cribado que te he explicado, solo el 50% de la gente participa. O sea, el 50% de la Claro. gente que envía la carta participa. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar e insistir y que la gente sea consciente. Y si alguna de las personas que nos está escuchando quisiera participar porque se encuentra en esa franja de edad, ¿qué tendría que hacer? En general, reciben la carta en casa. Vale, y si no la reciben, Si por algún problema la tendrían que recibir cada 2 años, ¿vale? Es decir, puede a ujú, lo mejor que tú tengas 50 años y estés en esa fase donde que la recibas a los 52 porque justo no, perdiste la anterior carta porque tenías 49. Y si no, ujú, si ves que no la recibes, pues es ir a tu médico de cabecera y comentarle que no has recibido la carta y que quieres participar en el cribado. ujú. Vale, y esto se puede hacer y todo el mundo puede participar y Sí, 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 bueno, por todo el mundo que esté en esas edades, que sí. estén esas, que estés en esa edad. Todas formas, no solo eso, ¿no? Es decir, si tú te encuentras, ya te digo, la mayoría de gente está asintomática y eso es lo que me insiste mucho en la consulta, pero si yo no tenía molestias y no tengo síntomas, pero es que no da síntomas al principio y luego si tienes síntomas típicos como sería pues el sangrado digestivo, el dolor abdominal, una pérdida de peso, sentirte cansado, la anemia, todo eso eh, Ujú. son signos síntomas de que puedes tener también y que son síntomas que tienen que hacerte venir a ir a tu médico de Ir al cabecera. médico de cabecera y él ya sabe lo que tiene que hacer. Sí. Bueno, somos un poco reacios a ir al médico de cabecera. Yo soy la primera porque me dan pánico los médicos, pero es importante, es importante, ¿no? Que acudamos a él cuando vemos que algo no funciona, ¿no? Yo creo que el médico de cabecera además no está todo lo reconocido que tendría que estar. Es decir, el médico de cabecera es el que está ahí, el que te conoce y te va a ver toda tu vida y es el que tiene que saber de todo. Y al Ujú, final te puede dar además consejos, no solo a nivel médico, ¿no? En situaciones que a lo mejor muchos pacientes que están con bajo ánimo, que te explican, ¿no? Que para explicar un poco cómo se encuentran, porque al final somos una persona, ¿no? Y todo nos afecta, nuestra situación, ¿no? Las cosas van cambiando y es una persona con la que puedes tener también la confianza para explicárselo. Y sí, claramente, pues, si tienes algunos ¿no? síntomas, con más razón como para ir a él. ujú. Lara, ¿y el hecho de ser médico en la familia hace que todo el mundo recurra a ti cuando tiene algún problema? Sí, Sí. totalmente. Ahora además, yo me formé allí en Madrid y allí era un poco más difícil, era ahí telemáticamente, pero desde que estoy aquí, sí, y es totalmente comprensible. Es decir, yo también he recurrido a compañeros especialistas, ¿no? Pues lo que no es mío Ujú, lo digestivo, para preguntarles cosas de mí o familiares. Es habitual, ujú. es normal. Todos también, ¿no? Acudimos a preguntar a cada profesión, le preguntamos por algo y sí, sí, me pasa. Totalmente, totalmente. Sí, Y sí, sí, lo llevas bien, ¿eh? sí, sí. En general, la gente no abusa, es decir, me pregunta las cosas que son totalmente comprensibles y las preocupaciones normales y yo encantada. Ujú, ujú. ¿Y algún sueño profesional que tengas? ¿Trabajar en algún sitio, lograr investigar alguna cosa? Yo la verdad que ya de alguna forma me siento que he cumplido una parte del sueño porque yo acabé la residencia, los años de formación y llevo 2 años y medio de adjunta y tengo la suerte de que estoy llevando esta consulta en un hospital muy grande con una responsabilidad importante y ya para mí eso es muy importante. Pues el sueño sería en un futuro em, acabar la tesis doctoral, que es en lo que estoy empezando, que es de Ujú. investigación, y tener pues mi equipo, ¿no? Pero esto, bueno, para ello ya quedan yo creo que unos cuantos años. ¿La tesis en qué la estás centrando? Mm, La tesis se dedica, la voy a hacer en la microbiota intestinal, es decir, ujú, estudiar las bacterias que hay en el intestino y ver si hay algún tipo de relación entre la microbiota y los pólipos, que como te he comentado son las lesiones que son preneoplásicas antes del cáncer de colon, y también con los pólipos y el cáncer de colon. En un ujú, futuro eso pues puede hacer que si sabemos las bacterias que
que tienen relación con eso, podemos modificarlas, esas Ujú, bacterias, y saber cuáles son las bacterias negativas que predisponen a que el pólipo pase a ser cáncer, si ujú. la Oye, teoría demuestra. mira, nos hacen una pregunta que es muy específica, ¿tiene una relación directa el hígado y o vesícula biliar con el estómago? Directa, bueno, en realidad directa no, ellos, o sea, son órganos que forman parte que ayudan a la digestión. O sea, cuando nosotros comemos, el hígado, el estómago tiene una parte muy importante, ¿no? Para que los nutrientes se puedan absorber más adelante en el intestino delgado. Y luego la vesícula secreta la bilis, que es la que ayuda a que de alguna forma envuelve ciertos alimentos, como sobre todo las grasas, y que se puedan absorber. Pero Ujú. claro, al final todos tienen una función común. Común, claro, si algo falla, ¿no? Supongo que está todo relacionado, ¿no? Eso es, habrá problemas de digestión entonces. Oye, te dicen cosas muy bonitas, ¿eh? Es maravillosa, increíble con lo joven que es su profesionalidad, totalmente de acuerdo. No me suena que está escribiendo por ahí. Bueno, bueno, pero ya está bien. Oye, ay, por cierto, te quería preguntar, ¿tú qué piensas de la medicina alternativa? ¿Tú crees que es combinable el trabajo de las dos medicinas? Yo, O la desterras totalmente? yo creo que hay cierta medicina alternativa que puede ser complementaria. Para mí, en ningún caso, solo con la medicina alternativa, si estamos hablando de enfermedades, ¿vale? Ujú, Em, siempre yo sí soy crítica en el sentido de que, claro, la medicina para nosotros se basa en demostrar, ¿no? Al final es importante ver si las cosas funcionan o no, porque la mente, por ujú, ejemplo, el efecto placebo, que es como el deseo de que tú tengas, ¿no? De que crees que va a funcionar, es muy importante. En algunos estudios hasta el 40% de la gente responde o mejora con los síntomas por el efecto placebo. Y eso es algo que en los estudios que se hacen, donde, por ejemplo, el paciente no sabe lo que va a recibir, si va a recibir una cosa, el placebo, o un medicamento, no lo sabe. Y ahí es donde se demuestra si realmente sirve para algo. Entonces, ujú, claro, cambiar ese chip para la medicina alternativa para mí es difícil, pero sí que creo que se puede complementar y que puede ayudar. Y hay veces que la medicina alternativa tiene la ventaja de que puedes tener mucho más tiempo con el paciente, puedes escucharlo, ¿no? Y esas cosas que la medicina occidental tiene que mejorar. A ujú, veces no es fácil escuchar todo lo que te tiene que decir el paciente en los 10 minutos que nos dan, explicarle lo que tiene y explicarle lo que le vas a dar y por qué le vas a dar ese medicamento, por ejemplo, ¿no? Y en ujú, eso nosotros ujú, ahí tenemos que mejorar. ujú. Bueno, igual también hace falta más profesionales, ¿no? Y más medios. Bueno, Porque, claro, así si no es complicado, ¿no? Porque hay mucha gente y luego muy poco tiempo para que te atiendan porque no hay más personas, ¿no? eso Es es uno de los totalmente, problemas, ¿no? y para nosotros es frustrante porque al final cuando ves la agenda que tienes con pacientes doblados, a la misma hora tienes varios pacientes, pues es que ya te desanima bastante eso, empezar el día así. Mm, Entonces, sí, tenemos ujú, que luchar por que mejoren las condiciones y que haya más gente para todos los pacientes. Además, la parte de digestivo, cada vez hay más consultas, ¿no? Hay más necesidad y claramente, sí, necesitamos ujú. más personal. Vale, esto sí que depende de las administraciones, ¿no? De que den más medios a los hospitales y a la sanidad pública. Pero bueno, a Yo, ver si ahora, ¿no? Se dan un poco cuenta de lo importante que es y yo espero pueden que ayudar a cambiar. sí, eso es lo que todos deseamos, que esto sea un cambio de chip, no solo para nosotros, que quizá tenemos también que luchar más por nuestros derechos, como para que el resto de la gente nos apoye en lo que reclamamos. Al final son cosas comprensibles, o sea, necesitamos pues que haya más enfermeras, más médicos, y que el ratio, ¿no? Paciente-persona y tengas más tiempo para atenderlos. Ujú, totalmente, pues que así sea. Oye, Lara, pues muchísimas gracias por Me ha hecho muy aceptar corto, ¿eh? la Esto, invitación. Pues mira, han pasado 40 minutos, ¿eh? pues yo Much- encantada de hablar contigo. muchísimas gracias por este ratito y por explicarnos las cosas tan bien.
de una manera tan didáctica y tan comprensible, ¿no? Que a veces cuando vamos al médico es como que no nos enteramos de nada. Y creo que nos lo has explicado todo súper, súper bien y súper claro. Y bueno, gracias por todo el esfuerzo de estos días y bueno, y por todo. Muchísimas gracias, Lara. Nada, yo te agradezco que me hayas invitado a hablar. Muchas gracias a ti. Un abrazo enorme. Un Nos abrazo. vemos. Que vaya Gracias a bien. todos. Gracias por estar.